Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo hace una fotografía del ser humano, de la sociedad humana, no solo en la época de los romanos, en donde esta epístola está dedicada a ellos, sino para todas las generaciones. Porque todos vemos la injusticia y la impunidad, la corrupción, la degradación. El mal está dentro de cada uno de los seres humanos. Y es natural, porque nos damos cuenta de que al ser hechos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, somos capaces de discernir que lo malo sigue siendo malo. Aunque nosotros tantas veces lo justificamos, lo maquillamos, aunque tantas veces tratamos de esconderlo, sobre todo el mal nuestro, pero nos damos cuenta de que este mundo es realmente un lugar donde anida la injusticia y la maldad de tantas maneras diferentes. Por eso necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio tiene esa doble función de mostrarnos realmente la realidad de nuestra vida, que el mal, el pecado, la fuente de todos los actos de injusticia, de inmoralidad, la fuente de todos los actos de codicia, de envidia, de enemistad, de homicidio, de todo tipo de desastres y miserias, está dentro de cada uno de nosotros. Nadie nos ha tenido que enseñar a pecar. Ha sido por nuestra propia iniciativa. Nadie nos obliga a hacer lo malo. Lo hacemos nosotros por nuestra propia libre voluntad. Una voluntad que está hechizada por el mal y que no le importa nada más que satisfacer sus propios deseos egoístas. Esto es lo que nos hace sentir miserables, lo que nos hace sentir tantas veces infelices. Y Dios, a través de su ley, nos revela claramente que no hay ninguna otra salida, sino la redención que es en Cristo Jesús. La ley nos muestra que no amamos a Dios, no amamos al prójimo. La ley nos revela a través de esos 10 mandamientos que el último de todos nos hace ver la inmundicia de nuestro corazón. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Pero ¿quién no tiene codicia y envidia? ¿Quién no tiene odio? ¿Quién no tiene rencor? ¿Quién puede decir que no peca y que el mal no está en él? Por mucho que queramos decir que somos buenas personas o que hay personas buenas en el mundo, pero solamente esto es un diagnóstico muy superficial. Cuando entramos en lo profundo de la persona nos damos cuenta, porque lo vemos nosotros mismos, que por comisión o por omisión somos enemigos de Dios y enemigos tantas veces los unos de los otros. Por eso existe la violencia y por eso existe el desastre en las familias, en los estados, en los gobiernos, entre los países, y así podríamos continuar. Pero Dios en su ley no solamente nos da un diagnóstico, sino también nos muestra la verdadera desesperación de nuestras vidas, porque no podemos mejorarnos nosotros mismos. Necesitamos un Redentor, alguien que nos libre de la culpa, de la condena, del poder y de la presencia del mal en nosotros. Y eso solamente es posible a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su ley exige que nosotros la cumplamos, porque Dios nos creó con la capacidad de amar y de obedecerle, de seguirle,
pero hemos tomado un camino bien diferente. Así que ahora somos simplemente presos de nuestra propia maldad. Somos esclavos de nosotros mismos. La ira de Dios se revela desde toda injusticia, desde el cielo contra toda injusticia. Nosotros practicamos la injusticia. La injusticia es todo aquello que no está en equilibrio. No le damos a Dios lo que debemos, no damos al prójimo lo que debemos y ni siquiera tenemos capacidad de tener verdadera paz y armonía en nuestro ser, porque el mal habita dentro de cada uno de nosotros. Hemos nacido ciegos y muertos en el sentido espiritual. Y por este motivo, necesitamos un Salvador que realmente nos libre de esa ira justa de Dios contra nosotros. La muerte espiritual que habita en nosotros nos lleva a una muerte corporal también, nos dice la Biblia. Esa muerte corporal es la puerta a una condena, ese destierro de la presencia del Señor y de la felicidad eterna por todos los siglos, es decir, para siempre, por toda la eternidad. Nuestro cuerpo puede ser, y de hecho es, mortal, pero nuestra alma es inmortal y hay un destino eterno para nuestra alma, dependiendo si estamos en el Evangelio o no. Por esto, Cristo Jesús vino al mundo, porque es totalmente imposible para nosotros salvarnos. La religión no nos puede ayudar. Las buenas intenciones duran muy poco tiempo. Ningún acto de obediencia que podamos hacer a Dios es perfecto, porque todo lo que tocamos está contaminado por la maldad, por el defecto, por la debilidad. Y nada ni nadie podría salvarnos, sino aquel que vino desde el cielo, todo un Dios, Dios hecho hombre, el Verbo de Dios, Cristo Jesús. Él tomó toda nuestra inmundicia y la cargó sobre su propio cuerpo en el madero para pagar por ella, para ser Él mismo la víctima inocente, para poder liberarnos así de la esclavitud del pecado, llevando la condena del pecado y la corrupción de nuestro pecado sobre su propio ser. Es en ese lugar de tormento terrible donde Él sufrió la condena que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que de esta manera nosotros ahora, al invocar a Cristo, podamos tener perdón y vida eterna, si realmente estamos arrepentidos. El castigo del pecado es la muerte, y la muerte no solamente es la separación del cuerpo y del alma y la separación de este mundo presente. La muerte es la separación eterna de Dios, que es la única fuente de felicidad y bendición y de vida. Por eso, hay un juicio, una muerte eterna, y hay también una vida eterna. Y esa vida eterna solamente puede ser dada de aquel que la ganó y que la compró, que es la propia fuente de la vida. Pero Dios tiene que cumplir con su ley y con su santidad. Y nadie impuro, nadie sucio, nadie injusto, nadie malvado, nadie defectuoso puede entrar en su presencia. Absolutamente nadie. ¿Y cómo es posible entonces que alguien pueda entrar en la presencia del Dios Santo? ¿Cómo es posible si aún los ángeles tienen que cubrir sus rostros delante de Él porque Él es demasiado santo? ¿Cómo es posible que nosotros, criaturas infelices, criaturas sucias, débiles, egoístas, ridículas en tantas ocasiones con nuestro comportamiento, podamos entonces entrar delante de un Dios tan santo y permanecer en Él por toda la eternidad? Solamente es posible a través de Cristo Jesús. Él absorbe toda nuestra maldad y nos regala y derrama toda su justicia perfecta, todo su amor perfecto, todas sus obras perfectas, toda su obediencia perfecta. La derrama sobre nosotros para hacernos así amigos de Dios, hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él hace lo imposible para los hombres. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién podrá entonces ser salvo? Si este joven rico tan sincero finalmente se marchó porque amaba las riquezas, ¿quién podrá entonces ser salvo? Si alguien religioso y alguien temeroso de Dios y alguien que parecía que había cumplido toda la ley, al final queda desenmascarado y no sigue a Cristo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús lo dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Esta es la buena noticia del Evangelio.
El apóstol Pablo en Romanos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Solamente hay una manera de poder cumplir con la santa ley de Dios. Solamente hay una manera de permanecer puros y aparecer puros en la presencia de un Dios 3 veces santo. Solo hay una manera de acabar con nuestra maldad y tener libertad perfecta y ser libres de la presencia del mal para siempre. Solamente hay una manera de poder gozar de Dios y de su plenitud por toda la eternidad, y es a través de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y cuando entendemos ese gran amor de Cristo y entendemos el significado verdadero de la cruz, entonces nos damos cuenta que no solamente somos aborrecibles por nuestro pecado, sino que somos amados en Cristo por causa de Él mismo, por causa de su obra perfecta. Vamos entonces a darle gracias y a confiar siempre y solo en Él. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos cubres. Tú cubres nuestra desobediencia, incredulidad, dudas, temores, toda nuestra rebelión, todos nuestros pecados de omisión, todas nuestras mentiras, toda nuestra hipocresía y codicia, toda nuestra envidia y corrupción y egoísmo, todo nuestro orgullo está cubierto gracias a la cruz del Calvario. Y no tenemos ninguna excusa. Somos pecadores, somos grandes pecadores, pero como alguien dijo, tenemos un gran Salvador, que eres tú. Gracias porque por la fe somos aceptados, por la fe somos perdonados, por la fe somos justificados, por la fe somos santificados, por la fe somos glorificados y por la fe estaremos glorificados contigo para siempre. Oh Señor, danos siempre esta fe y concédela también por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que están escuchando tu palabra maravillosa del Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día, Dios mediante. Saludos.